¿Un equipo de viejos, acabados, sin recambio, que ya están todos para el asilo? ¿Por qué se está diciendo todo esto? Bien, tal vez algunos no lo sepan, pero ahora que Perú va a volver a jugar partidos, como siempre se sacan un montón de estadísticas. Y una de estas estadísticas decía que la selección peruana es la selección más vieja de toda Conmebol, con un promedio de edad de casi 30 años. Ya saben, las típicas estadísticas que siempre se sacan de un montón de equipos, y cuando les tocó estudiar a la selección peruana, salió eso. Si consideramos que se estaba teniendo en cuenta convocar a Paolo Guerrero, que tiene 39 años, y que Cueva no está y tiene 31, seguramente el promedio de edad habría subido incluso un poco más. ¿Pero esto es algo malo? ¿Es algo de lo que tendríamos que preocuparnos? O como dicen muchas personas, al momento de jugar no se tiene que ver el número del DNI, se tiene que ver la capacidad en el campo, la edad da igual. Así como muchos defendemos que un chico, por mucho que tenga 19 o 20 años, tranquilamente puede ser titular en un equipo, se debería pensar lo mismo de los que son ya mayores. Pero este dato también nos enseña una realidad que lamentablemente estamos pasando por alto. Incluso Gareca no le dio mucha importancia. Perú es uno de los países que le está costando más encontrar el recambio generacional. Algunos dicen porque no hay talento, otros dicen porque no dan oportunidades a jugadores jóvenes y nuevos. La verdad aquí es que no se puede hacer un recambio generacional de la nada, de un día para otro, se tiene que hacer poco a poco. Si miran a la selección actual, futbolistas como Paolo Guerrero al siguiente mundial ya no van a llegar, y para los que se pregunten por qué lo menciono, el mismo Reynoso habló de él y lo tiene considerado para la selección, solamente no lo convocó porque empezó a jugar hace poco, así como jugadores como Zambrano, Galese, Lapadula, Advíncula, Yotún. Son futbolistas de 33 y 32 años, que para un siguiente mundial llegarían ya con 35 años y algunos con 36. O sea, todavía mayores de lo que era Paolo Guerrero cuando fue al Mundial de Rusia. Y ahí nosotros a Paolo lo considerábamos el más viejo de la selección, el más experimentado. Otros jugadores igual de importantes e históricos para la selección peruana moderna, como Cristian Cueva y André Carrillo, llegarían al 2026 ya con 34 años. Si Perú llegase a clasificar, obviamente estarían en edad de ir, pero sería iluso pensar que seguirían en el mismo nivel de ahora. Lo normal es que un jugador cuando pasa la barrera de los 33-34 años, físicamente ya se va haciendo mucho más frágil, ya no aguanta tanto los partidos, pierde velocidad, pierde potencia. Y aquí no estamos hablando de un solo jugador, estamos hablando de más de la mitad del equipo titular de Perú. Tal vez el único que se mantendría bien a pesar de la edad sería Galese, que llegaría con 36 años, y todos sabemos que un arquero suele aguantar más. Pero jugadores como Cueva, Carrillo, Zambrano, Advíncula o Lapadula, que en muchos casos dependen de su físico, claro que seguirían siendo jugadores convocables, pero su nivel ya no sería el que nosotros conocemos. Y es algo normal, es parte de la ley de la vida en el fútbol. Y obviamente a Guerrero no lo cuento porque para ese entonces ya estará retirado. No es que exista una edad oficial como si esto fuera el FIFA, en la cual a un futbolista todas sus estadísticas se le van a bajar de golpe. Todo es paulatino. Incluso hay algunos jugadores que pueden durar mucho más que otros con un nivel alto dependiendo de cómo se cuiden. Guerrero duró un montón porque se cuidaba bastante, así como hay otros que van a empezar a bajar el nivel antes. Y yo siempre he sido del pensamiento de que Cueva podría ser uno de esos. Pero no estamos aquí para hacer la futurología e intentar adivinar cuáles son los que llegarán mejor o peor. Estamos aquí para ver una realidad que puede ser un poco triste, pero que tenemos que enfrentar. Así como hay jugadores que van a llegar al siguiente mundial normal, por ejemplo, Renato Tapia, Pedro Aquino, Flores, Callens, que ninguno de estos tiene más de 30 años. Así que en cuestión de 3 años no creo que su nivel deba bajar demasiado a menos que se lesionen. Y otros que podemos llamar jóvenes, aunque no son tan jóvenes, como Brian Reina, Marcos López, Jairo Concha, Gilmar Lora, Renato Solís, que podría ser un futuro intento de relevo para Galese, tiene casi 10 años menos. También hay otra categoría de futbolistas que podríamos considerar las promesas, por edad, claro, pero son jugadores que se supone en un futuro deberían cargar con la responsabilidad de la selección.
selección. Y no es que ese futuro sea de aquí a 10 años. Como han visto con la edad de los anteriores, es un futuro que cada vez está más cerca. Aquí encontramos a jugadores todavía más jóvenes como Piero Quispe, Jesús Castillo, Kenji Cabrera, Justin Alarcón, Catriel Cabellos, Joao Grimaldo o Sebastián Piñao. Futbolistas que algunos no saben ni lo que se siente jugar por la selección peruana todavía, pero son considerados las grandes promesas del fútbol nacional. Y llegados a este punto, seguro algunos ya se habrán dado cuenta de algo. Los jugadores que se supone están de salida, que no les quedan más de 3 o 4 años en la selección como mucho, son cada vez más, y los jugadores con potencial para relevarlos son cada vez menos. De hecho, el año pasado, el único jugador con potencial para ser titular en selección peruana que apareció fue Brian Reina. No apareció ninguno más. Y en la era de Gareca, sobre todo al final, el único que llegó para tomar un lugar en la selección fue Marcos López. El resto siguieron siendo todos los mismos. Y de hecho, esa es una de las grandes quejas que la gente tuvo con Gareca. Como que vivió demasiado el presente, el aquí y ahora, muy parecido a lo que pasó en Paraguay, y no se pensó tanto en el futuro. No es que no se hayan dado oportunidades, sí se dieron. No fueron tantas, pero se dieron. El problema es que ninguno de esos jugadores que recibieron oportunidades se hicieron de un lugar en la selección. Como les digo, el único que se hizo de un lugar fue Brian Reina. Ahora, ¿por qué esto es un problema? Bueno, como bien saben, para que una selección se mantenga saludable, necesita competitividad, que los jugadores no se duerman en sus laureles. De hecho, ese es uno de los principales motivos por el cual Perú bajó de nivel de 2018 a 2022. Muchos jugadores seguían jugando bien, pero ya no tenían una competencia real en sus puestos, porque aparecieron muy pocos suplentes de garantía que le hagan temblar el piso a los que están en el equipo principal. Por ejemplo, André Carrillo sabe que incluso haciendo malos partidos, no lo iban a sacar del equipo titular porque no hay ningún otro extremo en Perú capaz de pelearle el puesto. Lo mismo aplicaba para Cristian Cueva, incluso para La Padula, que no digo que hayan jugado mal, pero claramente estábamos en un caso donde el equipo titular era muy titular y los suplentes eran recontra suplentes, cosa que a la larga te termina pasando factura, porque cuando el equipo titular no lo hace bien, como en el partido contra Australia, no tienes a nadie en la banca de suplentes que te vaya a salvar. Esa situación ahora se va a acrecentar todavía más, porque el recambio generacional en Perú se está demorando un montón en llegar. Esos suplentes que algún día tienen que tomar la posta de los titulares sencillamente no existen. Hay muy poquitos. Brian Reina era uno de esos. Los únicos 2 puestos en la selección donde se encontraron recambios de confianza fueron el delantero centro, porque llegó La Padula, y el lateral izquierdo, porque llegó Marcos López. Pero como saben, La Padula muy pronto también estará en la rampa de salida, de modo que el único fijo con el que nos quedaríamos para un mediano largo plazo es Marcos López. En el resto de puestos donde los jugadores ya están algo mayores es una incógnita. Claro, hay mucha gente que también defiende que el hecho de que un jugador se vaya haciendo viejo no necesariamente significa que ahora ya no sirva para nada. Y estoy totalmente de acuerdo con ellos. Yo no digo que tenemos que sacar de la selección a todos los jugadores que ya pasen los 34 años y jugar con puros chicos que tengan 22, 23. No somos Ecuador tampoco, no tenemos tanto proyecto de divisiones menores como para hacer algo así. Está bien tener jugadores experimentados, pero tener 2, 3, 4, no más de la mitad del equipo. Cuando Perú fue al Mundial de Rusia, los experimentados eran Guerrero y el Mudo Rodríguez. El resto eran todos jugadores que estaban por debajo de los 30 años. Del equipo titular, para un hipotético Mundial de 2026, los jugadores que tendrían una edad parecida a la de Guerrero ya no serían 2. Podrían ser 7 o hasta 8, dependiendo cómo se arme el equipo titular. Y una cosa es tener 2 experimentados y otra cosa es tener al 80% del equipo en esa edad. Claro, aquí lo estamos poniendo todo en el peor de los casos, que no se vaya a encontrar en los próximos 3 años a ningún recambio como para reemplazar a Advíncula, o a Zambrano, Carrillo, Cueva o La Padula.
La cosa es que a día de hoy no hay ninguno que parezca que los vaya a poder reemplazar. Y ya es algo que venimos diciendo desde hace varios años. Cuando los jugadores tenían 27, 28, como que no nos preocupábamos mucho. Ahora que varios ya tienen 33, están para los 34 o más, y que como que no quiere la cosa, de pronto descubrimos que somos la convocatoria más vieja de todas, ese futuro que parecía tan lejano, ahora está a un par de años de distancia. Entonces, ¿cuál es la solución? Encontrar el recambio. Al mismo tiempo que tenemos que intentar competir, sacar puntos, hacer una buena Copa América y clasificar al Mundial. Todo al mismo tiempo. ¿Será Reynoso capaz de cumplir con todos esos objetivos?